Y mientras voy a empezar a conectar con nuestro equipo de Barcelona. ¿Están por ahí? Le voy a activar el micrófono a Miquel. Miquel, ¿estás por ahí? Mis compis de Barcelona. Sí, Barcelona. Hola, Miquel. Ahí están los chicos. Hola. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Bien, nos despedimos entonces de Francis. Muchas gracias, Francis. Gracias a vosotros. Disfrutar. Gracias. Hasta luego. Y voy a aprovechar de sumar a los chicos. Les quiero presentar a Miquel Mir, Gerard Adel y Hugo Fernández. No sé si están en orden. Miquel. ¿Sí? No escucho su audio, chicos. ¿Podemos hacer una prueba? Ahora sí. Perfecto. Buenas tardes, Barcelona. Bueno, les quiero presentar a Miquel, a Gerard y a Hugo. Los tres son diseñadores UX de la oficina en Barcelona. Hoy nos vienen a hablar y vienen a compartir algunos puntos claves que nos pueden ayudar a construir un buen UX para mobile. Creo que hay varias cosas que conectan con lo que ya nos enunciaba Francis y que ahora lo vamos a ir aterrizando con estos excelentes diseñadores UX que nos están acompañando desde el otro lado del charco. Muchas gracias, chicos, y si me escuchan bien y estamos todo correcto, para que comencemos, ¿les parece? Pues aquí empezamos. Buenas tardes, casi buenas noches de Barcelona. Como has comentado, analizaremos... Tenemos, chicos, el audio se escucha muy despacito, muy bajo. Entonces, les pido que se acerquen más a la compu, porque si no, no se va a escuchar mucho. Hagamos una prueba. Vale, ¿ahora me escuchas bien? Hola. ¿Mejor? Yo lo escucho mejor, pero con un volumen muy bajito. Y tengo mi computadora con el volumen a tope. Entonces, háblenle un poco más alto a la compu para que todos los puedan escuchar bien, ¿vale? Vale. Bueno, comenzamos. Vale, pues voy a Gracias. ¿Sí? ¿Ahora bien? Venga, vamos a debatir sobre algunos puntos claves que pueden ayudarnos a construir una buena UX, tanto a nivel de interfaz como a nivel de estrategia. Y para empezar, hablaríamos de lo que es el Mobile First. Nuestro compañero ya ha hablado sobre el tema, que es esta metodología que defiende empezar a diseñar una experiencia multidispositivo desde la pantalla más pequeña, desde el móvil, pero nosotros nos planteábamos si lo importante en este momento donde no hay tanta variedad de dispositivos, tanta variedad de resoluciones y de pantallas, lo importante es poner el foco en el dispositivo o poner el foco en el contenido y la funcionalidad que vamos a tener en esa experiencia multicanal. Empezar por el Mobile First nos hace centrarnos en las funcionalidades más importantes para el usuario. Y... Chicos, perdón. ¿Sí? Perdonen. Se escucha muy bajo. Todo el mundo nos dice no se oye. Tal vez si le suben un poco el volumen a su computadora o no sé qué pasa, pero se escucha muy bajito. Entonces la gente nos está comentando que no alcanzan a escucharlos. ¿Podemos hacer algo? Manos libres quizás, se lo van turnando. Sí, ahí Aranza nos dice, solo deben acercarse más a la computadora. Estamos muy cerca, la verdad. Vamos, encima. A ver, ¿mejor? Hola. Sí, Hola. mucho mejor. ¿Sí? Vale, perfecto. Bueno, bien chicos, gracias. Vale. Volvemos a la presentación. Vale, pues nada, lo resumo. Simplemente comentábamos que vamos a reflexionar sobre el tema de Mobile First, pero que nos planteamos las dudas de si hoy en día tiene mucho sentido debido a que hay tanta variedad de dispositivos y resoluciones, que lo importante es poner el foco en el contenido
más que no en un dispositivo u otro, ¿no? Exacto. Empezar por el mobile first nos permite, nos hace centrarnos más en las funcionalidades que aportan más valor al usuario, priorizándolas sobre el resto, centrándonos en ellas, y a medida que aumentamos el tamaño del dispositivo, vamos añadiendo esas funcionalidades o esos contenidos menos relevantes o más secundarios. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que cuando vamos a presentar un proyecto a un cliente, muchas veces lo que primero quiere ver es la home o las pantallas principales en una versión desktop, ¿no? Entonces, hay que valorar si para ese proyecto tiene sentido, tiene cabida trabajar con esta metodología. Una dificultad que nos podemos encontrar o una desventaja es que muchas veces los diseños finales en desktop terminan siendo una versión estirada o gigante de la versión mobile sin que terminemos de aprovechar todo el espacio disponible en pantalla. Y por otro lado, también hemos de comentar que el mobile first tenía sentido cuando los dispositivos móviles empezaban a eclosionar, ¿no? Entonces, en esta primera etapa no había unos estándares que marcaran cuál era el trabajo y la traducción del desktop al dispositivo móvil tenía muchas limitaciones, ¿no? Entonces, lo primero que había que hacer era resolver esas limitaciones en el formato pequeño para después trasladarlo de una forma coherente al formato grande, ¿no? Actualmente ya no vemos tanto esta dicotomía entre desktop y mobile, sino que vemos mucho más importante focalizarnos en el contenido. Actualmente hay infinidad de resoluciones, dispositivos, smartphones, tablets, etcétera, y preferimos desde aquí, desde Multiplica Barcelona, centrarnos en los elementos por separado, con la filosofía del Atomic Design, por ejemplo, y centrarnos módulo a módulo y cómo este se adapta dependiendo del ancho de pantalla. Vale, una vez ya nos encontramos en lo que sería el móvil, ¿no? Vamos a diseñar un producto para mobile. Nos planteamos la duda de si tiramos para una versión responsive, donde trabajamos toda la experiencia multicanal, o enfocamos nuestra estrategia mobile con una app nativa. Si, por ejemplo, trabajamos un sistema responsive, lo que tenemos son varias ventajas, ¿no? Trabajamos con el mismo tipo de lenguaje, con el mismo tipo de codificación de código, con lo cual los costes de producción son más reducidos y generamos un poco una experiencia que es única y coherente, una experiencia global entre los diversos dispositivos, una experiencia multidispositivo. También tiene otra ventaja, que es que podemos mantener las URLs, con lo cual el posicionamiento en Google se sigue trabajando de la misma forma. Una dificultad que podemos encontrar es al adaptar esas interfaces que hemos diseñado en desktop, adaptarlas al mobile, ya que, como han comentado en ponencias anteriores, el contexto es muy importante y muchas veces una interfaz planteada en desktop trasladada a mobile pierde un poco su valor a nivel de contexto. Vale, deberíamos plantearnos el MSite como alternativa. Dado de la gran potencia que tiene hoy en día el responsive, creemos que si lo queremos es una estrategia multicanal o omnicanal, creemos que es la mejor opción, ya que podemos trabajar toda la experiencia de todos los puntos de contactos al completo, ¿no? En cambio, si queremos focalizarnos o personalizar una experiencia mobile porque el producto o servicio que estamos diseñando así lo requiere, creemos que la mejor forma de afrontarlo hoy en día es con las apps nativas. Las principales ventajas de las apps nativas podrían ser velocidad de carga de contenido, trabajar sin conexión, utilizar los recursos propios del dispositivo, como la cámara, el posicionamiento, trabajar sin conexión y, sobre todo, tener un contacto mucho más directo con nuestro usuario al tener un acceso directo desde su escritorio del teléfono y, mediante notificaciones push y otros elementos, potenciar el engagement y tener una recurrencia de uso mucho más potente. Un posible freno que podría tener el trabajo con apps es que para acceder al contenido que contiene esa aplicación, el usuario tiene que hacer determinadas acciones, ¿no? Tiene que ir a un store digital, hacer una descarga y hacer una instalación. Esa instalación también ocupa espacio en su teléfono, ¿vale? En su dispositivo, y necesitan las aplicaciones de una actualización recurrente que en ocasiones es un poco tediosa, ¿no? para el usuario. Es por esa dificultad de instalación y sobre todo de actualización que llegaron las Progressive Web Apps y lo cambiaron todo. ¿Por qué lo cambiaron todo?
porque al final no deja de ser una web responsive, que vemos como una web normal, pero tenemos esa capacidad de usar algunas herramientas, algunas tecnologías del propio dispositivo que nos garantizan una experiencia de usuario muy cercana a la que nos daba una app nativa. Exacto, como bien comenta Gerard, las Progressive Web Apps tienen varias ventajas. Por ejemplo, se cargan mucho más rápido al poder almacenar contenido directamente en el teléfono. También envían notificaciones push. Tenemos un acceso directo en pantalla sin tener que instalar la aplicación. No hace falta meterte en la Apple Store para descargarla, sino que desde la propia web te puedes añadir el acceso directo. También puede trabajar sin conexión. Podríamos decir, en definitiva, que es una combinación de las ventajas de un diseño responsive bien hecho con las características de una app nativa. Y en este punto, si tuviéramos que sacarle un pero, sería cómo conseguimos o cómo fidelizamos al usuario para que tenga la suficientemente motivación como para instalar o aplicar ese acceso directo en su dispositivo. Vale, una vez ya hemos decidido qué tipo de web o tipo de aplicación vamos a diseñar, nos planteamos si, como cada sistema operativo y cada tecnología tiene sus estándares, si vale la pena o si es mejor usar esos estándares o adoptar por crear patrones nuevos, más originales y más cercanos a nuestra marca o a nuestro producto. Seguramente os suena esta pantalla, es un ejemplo del grid de Bootstrap, una de sus características más conocidas. Bootstrap es un framework que nos agiliza el trabajo a la hora de desarrollar frontend, por ejemplo. Tiene, aparte del grid, otras interacciones y funcionalidades predefinidas que, por una parte, nos ayudan a trabajar mucho más rápido y ser más productivos, y por otro, facilitan al usuario entender nuestra interfaz porque ve elementos que ya ha visto en otras interfaces. Otro recurso puede ser utilizar plantillas o utilizar grids con estructuras muy convencionales en las que suele haber algo parecido a lo que veis en pantalla, ¿no? Una barra de navegación, un banner full screen, un literal o una propuesta de valor que tiene un call to action y algunas ventajas debajo. Es una fórmula, o suelen ser fórmulas que funcionan, por eso se han extendido, pero están muy manidas. Entonces, lo que puede suceder es que hay una contraproducción, es decir, algo que puede funcionar, pero que por otro lado nos puede generar cierta sensación de aburrimiento, cierta sensación, de repetición entre distintas webs de distintas naturalezas. Otro de los estándares muy famosos sería el Material Design, creado hace unos años para Android, o las guidelines de Apple que vemos en cualquier iPhone. Todas ellas utilizan patrones muy usados y recurrentes por desarrolladores de muchas apps, y lo que vemos aquí es que no se quiere reinventar la rueda, y todos estos elementos que ya se han testeado millones de veces y tienen probada su eficacia, terminan imponiéndose. Vemos que prima la eficacia y la optimización versus la creatividad o la originalidad en este sentido. Como vemos, las dos plataformas se retroalimentan y lo que funciona en una acaba traspasándose a la otra y se van copiando. Aquí vemos unos ejemplos de cómo la esencia de cada interacción termina siendo la misma y solo es una parte muy sutil de la diferencia que hay entre ellas. Y un poco retomando lo que decía Francis en la ponencia anterior, los estándares o los patrones toman mucha relevancia cuando se trabaja con ergonomía, es decir, tenemos que tener mucho cuidado con el tamaño de nuestra pantalla, ¿no? Porque los dispositivos empiezan a crecer, pero nuestro pulgar no da más de sí. Entonces, dónde ubicamos determinados elementos de interacción es relevante. Nuestro dedo o la forma en la que nosotros tenemos que navegar en ese dispositivo tiene que tener un acceso rápido, y hay algunas tendencias que están cambiando que después podemos extenderos más. Por poner un ejemplo práctico, os enseñamos dos pantallas de la app que hicimos aquí en Barcelona hace poco para Stradivarius, donde usamos un único diseño para las dos plataformas, donde recogimos los patrones de interacción que nos parecen mejores de las dos plataformas y los terminamos usando para un diseño que sirviera para todo. ¿Estos patrones están haciendo que las experiencias digitales sean aburridas, predecibles o monótonas? Seguramente sí, pero no significa que no debemos usar esos patrones. Esos patrones son patrones o estándares porque funcionan. Por lo tanto, vamos a usarlos para garantizar esa experiencia de uso y esa facilidad de uso, pero intentemos jugar con elementos de diseño
y de interfaz que nos den esa personalidad y crear esa interfaz más persuasiva y más seductora. Uno de los elementos más importantes a nivel de interfaz es qué sistema de navegación usamos, sobre todo para poder optimizar el espacio que nos genera cada dispositivo, ¿no? Uno de los primeros recursos o más extendidos es el Burger Button o el Burger Menú, ¿no? Que es una convención muy utilizada, tiene sus fans y tiene sus detractores. Lo que sí es cierto es que tiene sentido cuando los ítems que contiene están bien trabajados. De lo contrario, a veces una navegación a través de un Burger Button puede ser un poco confusa. El usuario puede perder un poco el sentido que le queremos dar a esa funcionalidad. Luego también el Burger Button se presenta con muchas morfologías, con muchas variantes y en ocasiones un poco abstractas, ¿no? El usuario tiene que identificarlo de una forma muy directa y ello nos obliga a tener que acompañarlo en ocasiones con un literal que sea menú, y el espacio que tenemos en un dispositivo móvil es reducido, con lo cual introducir ese elemento puede ser contraproducente. Y retomando también tema de ergonomía, por tendencia se ha venido siempre utilizando o ubicando el Burger Button en la parte superior izquierda, que es el punto más alejado de nuestro dedo pulgar, y por ello se está virando un poco la tendencia hacia el trabajo con Tab Bar. Exacto. Ahora mismo vemos muchas empresas o webs o apps que están virando y pasándose del menú hamburguesa a la tab bar, ubicada arriba o abajo independientemente, o que conviva también con el menú hamburguesa. La podemos ver, como decía, abajo, donde es más accesible a nivel de pulgar, pero nos ocupa un espacio en pantalla. También la podemos ver arriba, que es más visible, pero no es tan fácil llegar a ella con el dedo. Esta dificultad se puede superar, por ejemplo, con interacciones por swipe para poder acceder a la siguiente pestaña. Pero en definitiva nos decantamos siempre que podamos por la tab bar, ya que vemos que bien trabajada a nivel de copies, a nivel de estructura, siempre será mejor. Y si le añadimos además microinteracciones o animaciones, como en este caso, ya la llevamos al siguiente nivel. Aquí vemos un caso paradigmático como es el de Facebook, donde tenemos la tab bar combinada con el menú hamburguesa. La tab bar tenemos las funcionalidades o los accesos a las secciones más recurrentes y más importantes y de más uso, y en el menú hamburguesa lo dejamos para meter ahí todas las funcionalidades menos relevantes para el usuario. Vale, ¿y cómo terminamos de darle ese punto de mágico visual que engancha al usuario? Pues jugando con esas animaciones y microinteracciones que nos permiten los dispositivos móviles, ¿no? Pero sobre todo tenemos que tener en cuenta no pasarnos, no abusar de ellas y sobre todo en qué momento del flujo de usuarios usamos cada una de esas animaciones. Bien, este tipo de animaciones o microinteracciones lo que nos sirven es para darle un feedback pertinente al usuario, para que cuando hace una acción sea consciente de lo que está sucediendo. También nos ayudan a mantener un contexto y a focalizar su atención sobre determinados elementos que son relevantes para la interacción o sobre determinados call to action. Eso genera que el usuario pueda entender de una forma mucho más dinámica cuál es el funcionamiento del interface. Por otro lado, el abuso, como bien apuntaba Gerard, de este tipo de interacciones puede ralentizar un poco la carga de la página o de la pantalla, pero últimamente con la evolución natural que tienen los dispositivos móviles, esta pequeña ralentización se ve reducida. Lo que sí que hay que hacer es ser muy pertinente y trabajar, por ejemplo, las animaciones en los casos en los que aportan valor, si no, no tiene mucho sentido. En este caso, por ejemplo, vemos un ejemplo muy interesante donde hay mucha adecuación entre estructura, diseño y animación. Es una selección para un ticket de cine y las pantallas van cambiando en función del momento de uso en el que el usuario necesita recibir determinada información. Para que esto tenga sentido, hay que analizar cuál es nuestra audiencia y hay que saber qué tipo de dispositivo medio utilizan nuestros usuarios. Otro de los recursos a nivel de animaciones es potenciar las imágenes, sobre todo esto cobra relevancia en los e-commerce, donde el producto tiene que cobrar protagonismo y una manera de hacerlo es mediante animaciones, etcétera,
para que cobre mucha más fuerza. Aquí vemos varios ejemplos mediante uso de color, animaciones, etcétera. El producto destaca mucho más que si estuviera estático y plano. Esto no quiere decir que abusemos, como he repetido antes. Por ejemplo, cuando entramos en una home y nos encontramos un vídeo full screen que se reproduce automáticamente, aunque el dispositivo no tenga problemas en procesar esta carga de información, sí que le estamos quitando datos al usuario que a lo mejor no le hace mucha gracia. Y en definitiva lo que hemos dicho es minimizar el abuso de estas animaciones e interacciones, como pasó con el Flash en su época, y solo usarlas cuando realmente aporten valor, ya que por el otro lado, si abusamos de ellas, puede generar una experiencia negativa, aunque en un primer vistazo hubiera provocado el wow en nuestros usuarios. Vale, la mayoría de nuestros proyectos y productos que diseñamos tienen formularios, tienen checkouts, tienen procesos. Tenemos que decidir si nos la jugamos a un one step, aprovechando el momento natural de un scroll, o dividimos ese proceso en pasos para poder focalizar la acción en el usuario en cada paso. Nosotros en la oficina de Barcelona somos muy de generar formularios one step. Supone una traducción natural de las estructuras que hay en desktop. A nivel de esfuerzo, es para un UX un trabajo relativamente sencillo, es disponer los elementos uno debajo de otro. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es el scroll, ¿no? El scroll, hay esta tendencia natural de hacer scroll, ¿vale? Hay una tendencia natural en dispositivos móviles de que el usuario hace scroll. Estamos muy acostumbrados con nuestro pulgar a consumir mucho contenido, pero en zonas sensibles, como pueden ser un formulario, hemos de subsanar a dónde poner o evitar esconder determinados elementos importantes de interacción o call to action que son relevantes para completar ese formulario. Un ejemplo, por ejemplo, es de un proyecto que estamos desarrollando ahora, donde es un formulario largo, un one step, pero para que el usuario no se pierda, le ponemos el resumen del producto que está comprando fijo en la parte inferior, de forma que esté anclado, y cuando el usuario necesita ver esa información levanta una capa y así un poco conjugamos las dos vertientes. Exacto. Como comentaba Hugo, el uso de capas es un recurso muy efectivo para poder desplegar información bajo demanda al usuario, limpiando un poco la interfaz y focalizando al usuario en una única tarea. Por otra parte, otra tendencia es secuenciar los pasos, secuenciar el formulario en pasos. Es más trabajo si no se ha pensado antes en desktop, traspasarlo al mobile, pero es la forma más adiente para hacerlo en mobile. Otra tendencia es poner los pasos, como comentaban antes, donde el usuario tiene siempre en contexto en qué paso está y es mucho más fácil detectar errores en un formulario si hay pocos campos. Vale, la tendencia general convención, por esto significa que si una cosa se va usando repetidamente y se convierte en un estándar, es porque funciona. Entonces, por ejemplo, el uso del responsive por encima del MSI está funcionando, por eso es casi un estándar o casi una convención, ¿no? Y en los patrones de diseño pasa lo mismo. Entonces, si somos capaces de diseñar elementos que funcionan, a la larga se van a convertir en ese estándar o esa convención. Y con eso estamos. No sé si tenéis alguna pregunta. Hola. Justo les iba a decir, no quise interrumpirlo, cumplimos justo los 20 minutos totales de tiempo, chicos. Muchas gracias por la presentación. Tenemos varias preguntas que nos han enviado. Bueno, Pamela Romero nos pregunta qué es un M-Site. Está Fernando Núñez. Temas del PWA también están buenos. Les quiero decir que son alrededor de 10 preguntas que se les vamos a enviar, chicos, Miquel, Gerard, Hugo, para que por favor las respondan. Sin embargo, me quiero quedar con una para que consigamos hacer una pregunta al menos. Víctor Wilcan pregunta si pueden nombrar la diferencia entre un Style Guide y un sistema de diseño y si en el futuro se da uno u otro. ¿En qué deben pensar? A criterio de ustedes. ¿Se entiende?
La diferencia entre un Style Guide, una guía de estilos y un sistema de diseño. Y si en algún momento en el futuro se va a tener que elegir por uno u otro. ¿Qué piensan ustedes? Nosotros entendemos que se puede referir a lo mismo, depende del contexto. Nosotros entendemos como un sistema de diseño cuando, aparte de diseñar las pantallas que tocan de un proyecto, se diseña como un UI-kit o un sistema de diseño para que a partir de él se puedan crear nuevas pantallas o nuevas funcionalidades a partir de este sistema de diseño. Y a nivel de Style Guide lo entendemos más como un material design o las de iOS, por ejemplo, que son más genéricas de sistema operativo. Pero necesitaremos que matizar a la pregunta para entender a qué se refiere con los dos conceptos. Súper. Mira, hay muchas preguntas. Hay una pregunta que tiene que ver con a qué se refieren con material design. Yo creo que eso es para una presentación por sí misma, ¿no? ¿Quieren resumirlo en un párrafo? Material Design es el sistema de diseño que planteó Google para Android, donde se basa en un sistema de capas y colores muy potentes, con el minimalismo por bandera y una serie de patrones característicos, como puede ser el float button o las tarjetas estas que han comentado en la ponencia anterior. Perdón, sí, bueno, se referían en realidad a Atomic Design, pero estamos... El Atomic Design es una filosofía de diseño que no se basa tanto en pintar una pantalla entera, sino en empezar, se llama Atomic por empezar por los átomos, diríamos. Un átomo podría ser un botón, un call to action, un label, y a partir de ahí ir creando agrupaciones y creando módulos más grandes, partiendo de la metáfora de átomos, moléculas, organismos, etcétera, hasta llegar a una pantalla entera. Una pantalla se crea por módulos, pues tenemos los módulos y luego van creando las pantallas. Bueno, chicos, muchas gracias por su presentación hoy. Yo creo que ya se pueden ir de marcha y de copas, ¿no? Aquí ya es de noche. Sí. Bueno, muchas gracias a todos. Les insisto y les recuerdo a todas las personas que están preguntando. Uno, las preguntas que no respondimos en línea durante el webinar las vamos a responder por correo. Los chicos están haciendo así porque cada uno de los speakers tenemos el compromiso de responder las preguntas que nos hicieron y hay alrededor de 10 preguntas que quedaron acá por responder, así que estamos súper bien. Segundo, todo el contenido de las presentaciones que hemos compartido hoy y los videos de cada una de las presentaciones van a ser compartidos con todas las personas que se inscribieron, vinieron o no pudieron venir al webinar. Está todo bien, les vamos a compartir todo el material porque con su inscripción tenemos el correo y ahí se los vamos a enviar. Alguien por ahí comentó que el año pasado se inscribió, pidió que le enviaran las presentaciones y no se las enviaron, así que vamos a revisar eso. Un tirón de orejas para nosotros. Pero créannos que trabajamos mucho para poder hacer que todo el contenido que compartimos le llegue a todas las personas que les interesa. Muchas gracias, Miquel, Gerard y Hugo. Los voy a dejar conectados mientras conecto con nuestro siguiente ponente, ¿les parece? Perfecto. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Igualmente. Chao. Chao.